Déselo más fuerte al Señor, que Él se merece toda la honra y toda la gloria. Dele fuertes palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. La verdad es que es un enorme privilegio estar aquí desde Guatemala. Pues los pastores, mis padres, les mandan saludos. Y un poco tristes porque no pudieron venir, pero creo que el Señor sabe lo que trae para cada uno de nosotros en esta mañana. Y la verdad es que para mí es un poquito más diferente mis prédicas allá en Guate, pero espero que la presencia del Señor y el mensaje que el Señor trae para tu vida en esta mañana la recibas con amor y con gozo. Amén. ¿Cuántos traen su Biblia? ¿Cuántos pueden levantar su Biblia en esta mañana? ¿Cuántos traen su Biblia? Ok. Busquen 2 Samuel 6:15 para que me acompañen en la lectura. La verdad es que la presencia del Señor ha sido grande en estos días, en estos tiempos. Y nosotros tenemos que entender de que el Espíritu Santo está llamando a los que Él necesita de corazón. El Espíritu Santo desciende a la casa de uno, desciende aquí en la iglesia para que nosotros podamos entender su unción de la cual nos está depositando cada uno de nosotros. Amén. 2 Samuel 6:9, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios así. Cuando llegaron a la nación, a Nacón, extendió su mano el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban y el furor de Jehová se encendió contra Usa y le hirieron allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se estremeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado a aquel lugar Pereusa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar a David a la casa de Obededón Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededón Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obededón a toda su casa. Podemos entender, pueden tomar asiento, podemos entender que el Espíritu Santo, al momento de ser un instrumento de Dios, nosotros podemos catalogar al Espíritu Santo como algo no visible, no tangible. No podemos ver al Espíritu Santo. Pero en las Escrituras, en 2 Samuel dice que cuando el arca del pacto, los enemigos de David se robaron el arca del pacto. Y era tanta la presencia que traía el arca del pacto que se la devolvieron. Y vino David y dijo: qué buena onda, nos devolvieron el arca. Y entonces agarraron el arca, pero David tenía un problema, que no sabía cómo transportar el arca. Porque incluso las cosas tangibles que el Señor trae aquí en esta tierra tienen instrucciones, tienen reglas, tienen un manual de cómo hacer las cosas. Pero vino David y no lo hizo conforme la palabra del Señor había dicho. Entonces llegó un punto donde los bueyes iban caminando en la tierra, se tambaleó el arca, y Usa vino y por instinto puso la mano para que no se cayera, y ahí cayó muerto. O sea, y David tuvo miedo, porque decía: ¿cómo es que la presencia del Espíritu Santo, o sea, el arca, hirió a Usa de muerte? Entonces vino David y dijo: no lo puedo llevar a mi casa. Tuvo miedo, no quiso llevar la presencia del Señor a su casa, pero hubo una persona que sí dijo, que fue Obededón. Pero Dios nos quiere enseñar, quiere enseñar a su pueblo que no es un Dios intangible, que no es un Dios al cual no podemos ver, sino que es un Dios al cual podemos llegar a tocar, a sentir, y que la presencia del Espíritu Santo llegue a nosotros. Cuando Dios quiere comprobar a su pueblo de que Él puede estar tangible en medio de las circunstancias malas, de la tempestad, de los problemas que uno tiene, nosotros entendemos que su presencia y que Dios está en medio de nosotros. ¿Cuánto creen que Dios está en medio de nosotros? El arca del pacto podía moverse podía poder mover dentro del pueblo, porque nosotros, si nos vemos en la Escritura, podemos ver que el arca del pacto era un instrumento en el cual se usaba para rituales de adoración al Señor. Tenía un lugar específico, tenía un santuario,
¿Cuántos creen que el Espíritu Santo tiene un santuario dentro de nosotros? Porque lo que quería Dios, lo que quiere Dios que tú entiendas es que no importa dónde vayas, no importa qué hagas, en la presencia del Señor irá contigo y no sé a dónde vas saliendo de acá, pero yo sé que el Espíritu Santo y la presencia de Dios acompañan porque están dentro de ti. Donde quieres que Dios vaya, ahí estará la presencia de Dios contigo. ¿Por qué? Porque nosotros ya somos hijos del Padre Celestial. ¿Cuántos son hijos acá? Y es lo que nos trata de enseñar la Biblia, que el Espíritu Santo cuando está en el arca no solo está en algo tangible, sino que después se vuelve algo que ya tenemos nosotros. Entonces cuando viene David y quiere llevar el arca del pacto a su presencia, pero ve que el arca del pacto es peligrosa, entonces David tiene miedo. ¿Por qué tener miedo a la presencia del Espíritu Santo? Pero dijo, yo no la quiero, yo no quiero que esta casa, que el arca del pacto entre a mi casa. Pero hubo uno, Geteo, que era Obededón, y dijo, yo quiero esa presencia en mi casa. Y la verdad es que nosotros podemos entender que hay cosas que tenía el arca. No sé si alguien podría ponerme la imagen del arca del pacto. Bueno, para mientras. El arca del pacto tenía cosas que cada una de esas cosas tenía un significado, el cual el arca del pacto traía dentro de sí el maná. El maná significa provisión para tu vida. Un maná significa provisión, alimentación espiritual hacia tu vida. Tenía la vara de Aarón que reverdeció. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Bueno, la vara de Aarón es una vara que usaba, pero reverdecía. ¿Por qué reverdecía? Porque era un palo, un pedazo de madera, sin agua, sin tierra, pero reverdecía. Y eso estaba dentro del arca de la presencia. Y eso significa el poder sobrenatural que tiene Dios. Las tablas de los mandamientos son las promesas que Dios tiene y que sabemos que tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen que Dios tiene promesas para nosotros? Tenía 2 ángeles, 2 querubines que se cubrían los rostros. Y si nosotros vamos a la palabra del Señor en la Biblia, cuando Jesús resucita al tercer día y viene María a buscarlo a la tumba, dice que él encontró 2 ángeles sentados en la cama del Señor, uno en los pies y uno en la cabecera de donde se acostaba el Señor. Y era porque el Señor, no importa que venga a tu vida, Él, cuando uno tenemos el arca, que es el Espíritu Santo, los ángeles suben y bajan. ¿Por qué? Porque eso significa, y lo que nos quiere dar los símbolos o las cosas que tenía el Espíritu Santo es que nosotros y que Dios es un arca en la cual habita dentro de nosotros. ¿Cuánto lo creen en esta mañana? Si la gente, pero por eso si la gente te mira mal, si la gente viene y ellos no entienden, cuando salgas de aquí irás bajo la sombra del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren salir de aquí bajo la sombra del Espíritu Santo? Un minuto en la presencia del Señor puede cambiar 1000 años en la vida de un hombre. Una porción, una gota, una onza de luz puede hacer más cosas que 1000 sombras de tiniebla. Porque el Espíritu Santo, de eso quiero hablarte hoy, del Espíritu Santo, de la presencia del Señor que habita en nuestra casa. Porque esto es un tiempo en el cual nosotros debemos entender que la presencia de Dios tiene que habitar, gracias por el fondo, tiene que habitar en nuestro interior. Porque mire, mis hermanos, estamos en un mundo tan corrupto, en un mundo tan distorsionado por el enemigo, que ahora si no sales bajo la presencia del Espíritu Santo, el enemigo te va a acabar. Y más ahora, y disculpen si es un tema delicado, no lo sé, pero ahora nosotros ya no podemos, el enemigo llegó a tal punto de oprimir el pueblo del Señor, de que ahora no podemos salir tranquilos a la calle sin que llegue la policía. Pero cuando nosotros vamos debajo de la sombra del Altísimo, del Soberano, no puede haber un enemigo que el cual te vea, porque tú ya estás cubierto. El Espíritu Santo te cubre, nos resguarda. Entonces, ¿qué quiero yo que entiendas hoy? Que tú tienes que llevar un arca dentro de ti, porque cuando nosotros llevamos un arca, llevamos a la presencia del Señor. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor está en esta casa?
donde el arca del pacto llegaba, los enemigos salían corriendo. La Biblia dice que Jesús entró en la sinagoga y los demonios corrían y le gritaban y le decían: ¿por qué nos atormentas? Pero los fariseos lo criticaban porque sanaba en día de reposo. Hermano, ¿cómo así? Sí, antes, cuando era el Shabbat para los judíos, en un día, un domingo, donde no se podía cosechar, no se podía trabajar, no podía hacerse mudanzas, no podían hacer sanidades, no podían orar, nada, porque era dedicado al Señor. Pero cuando Jesús vino a la tierra, cuando Dios se hizo hombre y vino a la tierra como Jesús, quiso cambiar todo eso. Entonces vino él, entró a la sinagoga, sanó al paralítico que estaba con más tiempo. Entraba a las sinagogas y venía y sanaba. Pero los fariseos le decían: no puede sanar en día de reposo. Uy, no. Tranquilo, hermano, usted no es un fariseo. Lo criticaban porque sanaba el día de reposo, porque no tenían la presencia. Los fariseos no entendían que el Señor no venía a hacer una revolución con guerra, con violencia. Él venía a demostrar perdón, compasión por el impío, por el hostil, por lo cual el Señor muchas veces, si podemos ver dentro de la palabra de Dios, el Señor fue criticado muchas veces, y más por los fariseos, porque los fariseos eran unas personas que miraban a través de los ojos humanos y miraban lo externo de uno, no lo interno. Por eso es de que Jesús lo criticaban. Hay tantas cosas que era demasiado que el Señor hacía durante su presencia, porque Él cargaba una unción bastante fuerte. Entonces, cuando Jesús entraba a las sinagogas, venían los fariseos, los judeos y todos los feos y lo criticaban. Le decían: no puedes sanar, no puedes hacer milagros. Y lo criticaban y lo juzgaban, lo arrinconaban. Pero lo que no hacían es de que, porque el hombre no puede distinguir las cosas del Espíritu. Cuando no estás presente en las cosas del Señor, no puedes discernir lo que está en el Espíritu. Por eso es de que muchas veces, voy a hablar de nuestra congregación en Guatemala. Gracias, hermano. Es que muchas personas critican a los pastores o a los profetas estando allá. Estoy hablando de Guate, no acá. Y mi mamá es una persona abusada por el don profético. ¿Cuántos lo creen? Tuvo el honor de estar acá. Y mi mamá es una persona de que cuando el Señor la toca empieza a hacer locuras. Y muchas personas que no están dentro del Espíritu Santo, en mi pensar mío, que las personas que miran a mi mamá siendo usada por el Espíritu Santo, pero no están en el Espíritu Santo, yo pienso que hacen así. Mejor me voy acá porque grita mucho. Pero cuando nosotros entendemos la presencia en la cual nos movemos, sabemos que el Señor está hablando a su pueblo. Sabemos que el Señor está hablando y que tiene grandes promesas para ti. La presencia que tú llevas, o la que te lleva a ti, hace que los demonios salgan corriendo. Cuando usaban el arca del pacto en la guerra, sabían que salían patitas para que las quiero. Porque cuando en la guerra usaban el arca del pacto y el enemigo miraba el arca, decían: no, vámonos de acá porque aquí viene una presencia fuerte. Y ellos no conocían ni sabían que era un cajón, que era esa caja que movían el pueblo de Dios, pero salían corriendo porque la presencia de Dios es muy fuerte. Entonces, cuando tú tengas la presencia del Espíritu Santo y el enemigo te mire, va a salir corriendo, porque tienes una presencia que Dios puso en ti, y que no hay enemigo que venga a estorbar tu vida, porque donde tú camines, los enemigos saldrán corriendo. La palabra de Dios dice que somos como piezas de barro. Yo soy una pieza de barro. Y no quiero que me miren a mí acá como un pastor o un profeta, porque yo, Daniel, no soy el que está hablando. Es el Espíritu Santo. Yo solo me estoy dejando usar. Pero yo soy una persona de barro. La gente nos critica por comer, por sentarnos, por levantarnos, por cualquier cosa, hasta por rascarnos la cabeza. Solo falta que critiquen otras cosas, ¿vale? No quiero mencionar acá, pero
Pero somos piezas de barro, nos critican a cada rato. No hay ninguna persona tan perfecta que no le critique a alguien. Y como me gusta ese tema porque uno dice, ay no, yo no critico a las personas, dice uno. Mira un hombre en la calle con una gorra, pues andamos finos, le dice a uno a la otra persona cuando lleva, y más para estas fechas que llegan su estreno, dice, te compraste tu estreno. O sea, no podemos decir que no criticamos porque sí lo hacemos, pero en buen plan. Pero hay personas que te critican más cuando está siendo usado por la presencia del Señor. Porque cuando nosotros aceptamos a Dios acá, en nuestra vida, en nuestro corazón, y enderezamos nuestro camino del mundo y empezamos a caminar en rectitud, ya no le gusta a la gente. Por eso es de que muchas veces a las iglesias o a las personas nos afecta bastante, porque entra una persona del mundo recién convertida, lleva un mes en la iglesia de haberse congregado, pero tiene tanto amor y tanta disposición y deja que el Espíritu Santo entre en la vida de uno. Pero que la persona que está 10 años dice, no, porque me vino a quitar el lugar. Sí, eso pasa, y se los digo yo porque ha pasado, allá en Guatemala pasa eso mucho, de que me pasa, yo soy líder de alabanza y una vez me pasó, hace muchos años, que llegó unas personas nuevas. Tenía un muchacho de la alabanza y que era la batería. No es que esté hablando de la batería acá, sorry. Pero tenía un muchacho, nos pasó hace años, que era un varón de 30 y pico de años. Y llevaba, el Señor lo usó y le dio el don de la batería, empezaba la batería y todo. Que así resulta de que llegó otro hermanito, otro varón con su familia recién convertidos. Y el hijo de esta persona era una pulguita de este vuelo, Sí. Y de la nada, tenía unos 13 años más o menos, ¿va? Y el tío vino, el papá le dijo, mijo, tú me vas a acompañar a todos los lugares. ¿Por qué, papá? Mira, y como el tío era vocalista en la alabanza, entonces andaba cargando a esos niños. Pero un día el niño empezó a ver las cosas sobrenaturales. Uno, que miraba a su papá cambiar, no solo en la iglesia, sino que en casa también. Miraba cómo su familia fue transformada, empezó a ver las bendiciones que tenía su familia. Él, un niño de 13, 14 años, empezó a entender. Donde fueron pasando los años, tuvo dificultades, su proceso, su testimonio. Cuando lo volví a ver, cuando ya un día dije, ok, vamos a verlo con los ojos humanos. El chipustillo que estaba aquí estaba ahora de estatura, ¿ve? Y delgado. Y vino y me dijo, en ese entonces yo no era líder de alabanza, y vino este hermanito, y me dice, y le dice a nuestro líder, quiero tocar la batería. Es que mira, pues tenés que aprender, tenés que saber los tiempos, los compases, todo. Y dijo, no, yo quiero aprender. Yo quiero tocar. Bueno, se vino pandemia, vaya, no fue a clases. Cuando empezamos a transmitir la primera vez, no tenía el baterista, el anciano, pongámosle de esta manera, no llegó y andábamos y dijo, yo sí, quiero probar. Y nosotros, y yo así como, porque toco piano, entonces yo así como, si me perder vas a ver, vos, si no, estamos en vivo y después. Miren, hermanos, la presencia de Dios se movió ese día tan grande, y ese niño que va actualmente es un hombre hecho y derecho. Mil respetos para la batería. Tiene una presencia cuando toca la batería, tiene una habilidad, tiene una rapidez, no sé cómo, qué más se necesita, o los bateristas entre sí se admiran, pero para nosotros fue uno de los bateristas que hemos tenido en la iglesia. Y es lo que yo te quiero decir hoy, porque él dejó que la presencia de Dios entrara a su vida. Entonces, cuando la presencia de Dios entra a tu vida y tú la aceptas, grandes cosas empiezan a cambiar sin que tú te des cuenta. Porque por lo que te estaba estorbando en tu vida, el Espíritu Santo empieza a quitarla. Si el enemigo te está atormentando, la presencia de Dios la aleja.
Entonces nosotros entendemos que y es lo que nos habla en el pasaje de David, porque cuando nosotros entendemos que hay una presencia en esta casa y en tu casa, el enemigo ya no se va a meter. Contexto para los que saben de lo que te quería hablar de la batería, es que este hermano se dio cuenta de que cuando el Espíritu Santo entró a su casa, a su vida, empezó a hacer cambios. A tal punto de que esos cambios no solo transformaron a este varón, sino que también a su hijo. Yo declaro de que el hijo, cuando tenga hijos, van a ser benditos. Y cuando los hijos tengan hijos, van a ser bendecidos. Porque la presencia de Dios, cuando te toca, te transforma, y no solo a ti, sino que empiezas a emanar espíritu, y después los que están alrededor tuya, tu familia, empieza a ser transformada y cambiada. Pero hoy en día muchas personas, bueno, en Guatemala no sé cómo se mirará, pero acá tampoco, pero la gente mira mucho hoy en día lo que es droga, lo que es la violencia, lo que es el homosexualismo, y perdón que lo hable así, pero hay que ser claros, el lesbianismo. Nosotros llevamos, vamos a retroceder. Mucha gente empieza a ver hoy en día lo que es la droga, el homosexualismo, el lesbianismo, el libertinaje y ahora actualmente ¿cómo se le dice? El no binario, o no sé, el binario, o vino, o se va, no sé, pero venimos a hablar de esto. Es porque dice, es que yo soy de así de por dentro, es que yo necesito, pero nosotros, los hijos de Dios, llevamos lo más poderoso que cualquier cosa que venga. Una gota de presencia, un momento de intimidad con el Señor puede cambiar la historia de nuestras generaciones. Pero hay personas que vienen y empiezan a decir, es que yo nací así, yo soy malo, yo soy criticón, yo soy chismoso, yo soy aquí. Pero nosotros, como ser cristianos, no tenemos que tener eso. ¿Por qué? Porque tenemos la presencia del Señor. Y un momento en el cual tengamos la presencia del Señor, no hay nada ni nadie que pueda detener, porque nosotros tenemos lo más valioso, que es el Espíritu Santo. Amén. Si la Biblia nos lo dice, lo podemos ver en los ejemplos. La Biblia con el varón que tiene 12 demonios. Entró Jesús y le empezó a gritar y le dijo el Señor, cálmate y echa fuera. Echó fuera. ¿Por qué? Porque tenía autoridad, tenía presencia. Porque cuando nosotros tenemos presencia, nosotros entendemos que no hay quien nos venga a estorbar, ni que el enemigo venga a interrumpir, porque la presencia y la autoridad y el poder que Dios nos da nos permite alejar cualquier demonio. Ahora, el varón tiene 3 cualidades, y es lo que, para entrar por si nos habíamos perdido en la prédica, el barro tiene 3 cualidades: barato, sucio y frágil. ¿Sí o no? ¿Quién sabe más de barros? Tiene 3 cualidades, y esas son las generales: barato, sucio y frágil. Por eso te critican, porque nosotros somos barros. Ustedes creen que a mí no me critican. Si les contara. Pero soy de barro, soy frágil, a veces me ensucio, no soy perfecto. Soy barato porque me dicen, Daniel, vaya allá. Yo, sí, pastor, claro, ahí voy. No me pongo así como, pero ¿por qué no lo hace fulanito? Porque somos barros, estamos en formación, somos barros en las manos del alfarero. Y nos critican mucho. Agárrese de la silla. Soy barro, soy sucio, soy frágil, soy barato. Pero lo que cargo dentro, eso no me lo quita nadie. Lo que cargamos dentro, eso es inamovible, porque el Señor, cuando te eligió y tú le dijiste, Señor, te acepto como mi Cristo, Rey y Salvador, Él puso una unción, Él puso una presencia. Y no importa si pecas, no importa si te caes, no importa si te critican, la presencia del Señor está en tu vida. Y Jesús era barro. Es el mejor ejemplo de barro que nos puede dar la palabra del Señor en nuestra vida. Porque llegó a ser al extremo que Judas, cuando lo vendió, le dijo, al que yo ve ese es. Porque el Señor era igual a nosotros.
Jesús porque se miraba como todos nosotros. Yo me imagino si los discípulos estaban en jeans, él también estaba en jeans, estaba en tenis, también estaba en tenis. ¿Por qué? Porque él, ante la vista de los hombres y no del Espíritu, se mira igual que todos. Pero lo que Dios llevaba adentro era la salvación del mundo. Entonces por eso los fariseos no lo encontraban. Porque como nosotros somos barro, todos somos barro, somos frágiles, estamos sucios, no somos perfectos, nos confundimos ante el mundo, nos parecemos a los del mundo. Dije parecemos, porque lo que cargamos dentro es la gloria y la gloria del Señor que nos ha puesto. Entonces cuando Jesús llega y Judas lo vende, le dice: el que yo bese es ese, porque era de tal manera que los fariseos y los romanos, cuando le iban a arrestar, lo miraban y decían: ese es Jesús. Pero cuando Judas llega y dice al que bese, pero porque lo que tenía era gloria del Padre Celestial. El arca del pacto iba al pueblo de Israel, pero antes de llegar se desvió a la casa de Obededón. Quiere decir que antes de que la gloria de Dios caiga en esta iglesia, primero tiene que caer en tu casa. Porque muchos dicen: es que necesita una iglesia de fuego, haz iglesias de fuego. No, mis hermanos, está mal dicho, porque las casas de fuego hacen que tengamos iglesias de fuego. Es como así, hermano, porque casas de fuego producen casas de fuego, porque invaden la gloria del Señor. Cuando la gloria de Dios visita tu casa, invade la casa del Señor. ¿Cuántos lo creen? Porque nosotros tenemos que entender que primero el arca del pacto iba caminando y se desvió a la casa de Obededón. Es porque primero, antes de llegar al templo, antes de llegar a esta casa, a esta iglesia, primero tiene que pasar por tu casa. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo así que tiene que pasar en mi casa? Yo sé que aquí en la iglesia todo se mueve, hay espíritu, hay paz, hay el Espíritu Santo, pero saliendo de acá, llegando a tu casa, puede haber oscuridad. Sí, gloria a Dios. Yo voy a predicar, yo voy a dar, yo voy a servir, soy diácono. Pero después llega uno a la casa y empieza a decir: por eso uno dice: no seas luz en la oscuridad en la casa y luz en las calles. Creo yo que así es el dicho, ¿no? ¿Cómo por eso le contaba la historia de nuestro hermano el baterista, porque como nosotros venimos aquí a la casa, sí, aquí hay presencia de Dios, sí, aquí se mueve el Espíritu Santo hasta. Si ustedes se pararan acá, sentirían el calor del Espíritu Santo. Pero a lo que voy yo es de que como nosotros venimos acá a esta iglesia a buscar la presencia de Dios, al fuego, si saliendo por esas puertas ya no hay fuego en ti, ya no tienes Espíritu Santo. Sí, voy a la iglesia, voy a recibir, aleluya, aleluya, y después saliendo de la casa: ay, Dios mío, ese pastor no sabe predicar. Entonces, ¿dónde está la presencia? ¿Dónde está el fuego? Padre, habla hoy, porque ese Señor habla, Padre. Claro. Un día ¿por qué es tan importante y por qué les vengo hoy a hablar del arca? Que la presencia de Dios en casa, porque en casa primeramente es donde tiene que haber presencia. Tienes que sentir la presencia. Vamos a hacer algo para confrontarlos ustedes. Uy, la presencia de Dios está fuerte. ¿Cuántos tienen a Dios en su casa? Levante la mano, bien la mano, bien la mano. ¿Cuántos creen que tiene el Espíritu Santo en su casa? Gloria a Dios. Tenemos el Espíritu Santo en nuestra casa. ¿Y saben qué? Que el fuego, que el pastor, que la pastora, que los músicos, que la presencia de Dios está en esta casa, es porque si tú tienes la presencia de Dios en tu casa, vienes aquí a que empiece a arder la presencia y la presencia de Dios. Pero si no puede haber unción, no puede haber fuego de la presencia, porque en nuestra casa no hay orden, no hay comodidad, no hay rigidez, se podría decir. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que cuando la presencia del fuego empieza a arder en esta casa, es porque desde nuestra casa ya traemos la presencia de Dios. No sé si me explico.
Por eso es de que el arca del pacto se desvía a la casa de Obed-edom, porque él quería tener la presencia de Dios en su casa. ¿Cuántos quieren tener la presencia de Dios en su casa? ¿Cuántos quieren tener el arca del pacto en su casa? Ven. Entonces, cuando nosotros aceptamos eso, entendemos que podemos verlo en muchos ejemplos de la Biblia. La multiplicación del aceite fue hecho en una casa, no fue en un templo. La multiplicación del vino de las bodas de Canaán fue en una casa, no fue en un templo, porque antes no se hacían las bodas en las iglesias. Antes lo que se hacían las bodas eran en casa, pero ahí en casa fue la multiplicación. El paralítico que bajó del techo fue sanado en una casa, no en un templo. La Santa Cena fue hecha en una casa. Las Pascuas de Dios no fueron hechas en una casa, porque dice el Señor, le dijo Jesús a sus discípulos: vayan y sigan a ese hombre, y cuando entre a una casa, ahí haré mi cena yo. La última cena, la Santa Cena que se presenta, la hizo en una casa. No la hizo en una iglesia, no la hizo en un templo. Y no quiere decir, ok, entonces como el pastor de Guate dijo que es en una casa, entonces no vengo a la iglesia. No, mis hermanos, el que no venga así... machete, dijo aquel. ¿Por qué? Porque el Señor viene, y en los ejemplos que nos da en la Biblia es porque realmente los milagros pasan en casa. Si tú quieres tener una casa bendecida, si quieres que tu esposo o tu esposa cambie, si quieres que tus hijos sean transformados, entonces empieza a que la presencia esté en casa antes de traerlo a la iglesia. ¿Cómo así, hermano? ¿Sí? Es que yo quiero que mi hija cambie o mi hijo cambie porque está rebelde y todo. Sí, pero los domingos cuando hay que ir a la iglesia dicen, no quiero ir allá, tengo sueño. La chamarrita. Entonces, ¿dónde está la presencia? ¿Dónde está el fuego? El fuego del Espíritu Santo tiene que estar en tu casa, en tu cuarto, en la cocina, en el baño, donde sea. Pero dentro de tu casa tiene que rodear y tiene que arder el fuego del Espíritu Santo. Porque cuando quieres venir acá, la presencia, claro, hay presencia, claro, hay fuego, y hay unción, y hay palabra. Pero lo principal es que la presencia del Señor esté en tu casa, porque si no, de balde está. Señor, quiero que me bendigas, sí, pero no llevas y no dejas que el arca del pacto entre a tu casa. ¿Aló? Estoy regañando, ¿no? Hay lecciones. Que este nuevo año haya fuego en tu casa y gloria del Espíritu Santo también. La primera, anhelar la presencia del Señor, pedirla, buscarla, desearla. Vamos a lo que es el arca del pacto. Cuando David ve el arca del pacto y no la quiere tener, y empieza a hacer una rifa. Alguien quiere la presencia porque no la quiero. Alguien quiere llevarse el arca, y nadie quiso. Y apareció alguien, Rey David, yo quiero esa presencia. Porque Obed-edom entendía. ¿Y por qué hablo de Obed-edom? Porque Obed-edom entendía que todo el pueblo que vio que cuando Usa vino y falleció por poner las manos en el arca, decían que el Espíritu Santo y la presencia era peligrosa. Pero Obed-edom, cuando él vino y dijo, yo quiero el arca en mi casa, se dio cuenta y él dijo, no, la presencia de Dios no es mala, somos nosotros que estamos mal, el ser humano está mal, porque la presencia es buena, pero hay que hacerla bien y ordenada. ¿Cuánto lo creen? Obed-edom, y ni siquiera era hebreo, Obed-edom era geteo. Ni siquiera era parte del pueblo de Israel, pero él sabía que la presencia de Dios era tan poderosa que él la quería tener en su casa. Yo no sé, pero por ejemplo, cuando yo miro algo bonito, digo, yo la quiero para mi casa. Voy a poner un ejemplo y el que la agarró. Bueno, no, mis hermanitas chulas. Cuando uno va a una boda, a unos 15 años, y se sienta a una mesa linda, con un mantel lindo, pero hay algo que siempre capta la mirada de las mujeres. Ese centro de mesa quedaría excelente para mi casa, ¿sí o no? ¿O no? Bueno, allá en Guate se mira, uno va a una boda, qué bonito centro de mesa, ese flores y todo. Y andan peleando por el centro de mesa. No, cuando terminan los 15 años o la graduación, andan así para el centro de mesa. Pero es el Señor. Entonces así era Obed-edom.
La gente, el David no quería la presencia porque decía que era peligrosa. Roberto decía que la presencia era peligrosa, pero Obed-Edom vino y dijo: yo la quiero en mi casa. Yo quiero esa presencia en mi casa, en mi ser, en mi sentimiento. Yo quiero esa unción, porque la unción no es mala. La presencia de Dios no es mala. La presencia y la palabra de Dios que tenemos dentro no es mala. El problema es de que muchas veces, como nos critican, nos meten en la cabeza que lo que estamos haciendo está mal. Solo iglesia sos, solo aleluya sos, solo lunes vas a la iglesia, martes vas a la iglesia, miércoles vas a la iglesia, el domingo medio te veo en la ventana, pero estás en la ventana de la iglesia. Pero la gente nos hace pensar que la presencia de Dios, el servirle a Dios correctamente, está mal. Y no es así. Hay un pastor al cual hay que obedecer, hay que seguir, hay que aprender, porque el pastor viene acá a transmitir la presencia de Dios. Pero muchas veces nosotros no entendemos que lo que Dios está hablando a través del hombre no es Él. Por eso el pastor es de barro. El pastor en cualquier momento puede venir y flaquear. El pastor en cualquier momento puede venir y fallar. Pero cuando el Señor lo usa, porque lo que tiene dentro es lo que transmite y es la presencia del Señor. Y tú tienes que hacerle caso a la presencia del Señor. ¿Cuánto lo creen? Tienes que la segunda lección, tienes que tener orden. Yo me imagino que cuando entró el arca del pacto a la casa de Obed-Edom, dijo: bueno, ¿cómo va a caber? Voy a sacar a la suegra para que no esté. Le vas a hacer un cuartito. Sorry, soy. Entonces vino y Obed-Edom empezó a hacer un orden en su casa. Yo no me imagino. Evalúate tú cómo estás en tu casa. ¿Cómo es tu casa? Yo no sé si está bien acomodada, no sé si hay un cuarto donde están todas las cosas navideñas y cuando llega este año de las áreas cae todo porque ahí lo meten todo. No sé si tienes una buena cama, no sé si tienes sillones, yo no sé qué tienes. Pero Obed-Edom lo que tenía importante era que él venía y él, cuando sabía que iba a entrar, antes de entrar a la casa del arca del pacto, él tuvo orden. Entonces dijo: bueno, muchachitos, yo me imagino que Obed-Edom tenía hijos. Bueno, hijos, patojos, sálgase. Suegra, usted también, pero ya no entre. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor es un orden. Entonces yo me imagino que cuando salió toda la familia de Obed-Edom afuera de la casa, Obed-Edom empezó a tirar: esto no me sirve, esto es basura, y empezó a ordenar. ¿Por qué? Porque y agarró un montón en la sala, vino y empezó, o en el cuarto, y empezó a quitar los muebles y todo, y preparó un aposento para el arca del pacto. Para que la agarren, para que estén aquí en lo presente. Obed-Edom tenía un orden y era organizado, y organizó y preparó un lugar especial dentro de su casa. Un aposento preparó. Entonces vino, yo me imagino que Obed-Edom, cuando ya entró a la casa, al arca del pacto, a la casa, yo me imagino que le dijo a los patojos: se acabaron los juegos de fútbol en la casa, ya no hay pelota en la casa, ya no hay su juego, no hay nada. Y ahora, cada uno vamos a turnarnos para prender el incienso del altar. Cuando tú metes a la presencia de Dios en tu casa, empieza a haber orden, empieza a haber cambios. Lo que antes eran tardes de Netflix, lo que antes eran tardes de dormir, ahora cuando dejas entrar a la casa la presencia del Señor, las tardes de ahora son reuniones familiares, es enseñanza familiar, es buscar la presencia. ¿Me explico? Antes nosotros, todos los ejemplos que hago es en Guatemala. No es que haya visto a alguien acá o el pastor me ha dicho: aquel hermanito es el que hace. No los conozco. Pero la presencia del Señor viene y se manifiesta a tal grado que ahora, en estos momentos, hay cristianos que vienen y no van a la iglesia los domingos. Es que tengo sueño, es que temprano, es que... Pastor, ¿por qué no hacemos el servicio a las 10? Porque vengo de jugar el sábado. Miren, ayer me fui a pegar una caminada a Nueva York. Yo soy nuevo y me gusta pasear. Fui a caminar con un amigo, me junté en Nueva York y caminamos 31,000 pasos en esta onda. Yo digo, si de mi casa para el trabajo no me hago tanto, ¿va? Y yo llego en la noche con Brian y el pastor, y todavía me pongo a platicar al pastor. ¿Sí o no, pastor? Empezamos a tener algo, y hermosa la palabra y la revelación que le dio. Y vengo yo y digo, tengo que predicar más. Y yo dando vueltas, orando, y digo: Señor, ¿qué qué quieres que hable? ¿Qué quieres que transmita? Y 1:30, 2 de la mañana me vence el sueño y me duermo.
Entra Brian y me dice, bro, vamos tarde. Y yo, ay, con la gracia, ¿por qué ya no me levanté? Y aquí estoy, dispuesto. Vinimos a las 7:30, 8 menos 10. Y a las 8 empezó y estaba listo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, mi casa se quedó en Guatemala, ¿verdad? Pero cuando yo tengo la presencia, puedo estar en Estados Unidos y la presencia de Dios me va a seguir enseñando, me va a seguir transmitiendo. Entonces cuando tu presencia esté en tu casa y salgas a tu trabajo, a la escuela o en otro lado, la presencia de Dios vaya contigo. Porque vino Obed-Edom y él dijo, no, esta casa ahora será casa de oración, será casa de bendición. Porque él sabía que el arca estaba en su casa. Entonces le dijo a sus hijos, ahora vamos a ofrendar un culto a la presencia de Dios. Ahora hay respeto. Y yo me imagino que venían los niños y jugando y le dice, hey, no. Porque Obed-Edom no era hebreo, era geteo. No sabía costumbres judías. Pero cuando venían sus hijos decía, no, deja de jugar. Ahí es la presencia de Dios y tiene que estar, hay que respetarla. Obed-Edom sabía que había que respetar la presencia de Dios. No sé si me están entendiendo. ¿Cuántos están entendiendo el tema acá? Yo un día me acuerdo, mi papá tuvo un orden. Mi papá es extremadamente amable, cariñoso, pero es correcto, es rígido, es estricto. Y en la casa le digo yo a mi papá, no entres a mi cuarto solo así, mi privacidad. ¿Cómo? Dijo mi papá. Está bueno. Fui al colegio, cuando regresé, sin puerta estaba. Y yo me quedé. ¡Papá, la puerta! Dice, yo la voy a poner cuando a mí se me dé la gana. Claro, porque en casa tiene que haber un orden. Si tú hoy tienes algo en tu casa, no sé, empieza a evaluarte en esta mañana. Empieza a entender qué hay que poner, qué hay que tirar, qué orden hay que poner. Porque mi papá le dije, necesito mi privacidad. Y mi papá me dijo, no, Nel, te quito la puerta. Sí, o sea, yo estuve como 2 noches sin puerta, pero ¿qué me quería enseñar él a mí? Que en la casa, en su casa, habían reglas. En su casa había un orden. En su casa había horarios. Lo mismo pasa aquí en la iglesia, y lo mismo tiene que pasar en su casa. Yo no sé qué reglas tienes, yo no sé cómo funciona, cómo es tu familia, no lo sé. Pero si tienes a la presencia del Espíritu Santo en tu casa, empieza a tener orden, empieza a tener disciplina, empieza a tener un momento en el cual nosotros tenemos que tener en cuenta de que la presencia de Dios, el arca está en nuestra casa y hay que respetar la presencia de Dios. Amén. Y me encanta mi papá, y perdón que hable de mi papá, yo amo a mi papá y a mi mamá, pero mi papá tiene algo peculiar de que él ahora, los domingos o cualquier día de la semana, cuando es cena, estamos cenando y nos enseña, nos empieza a hablar, y nos empieza a hablar de Abraham, de Hebreo, nos empieza a dar una enseñanza. Y créanme que se siente bonito, no es una convivencia familiar que muchos quisieran, pero es una convivencia con amor, ¿sabe? Porque muchos dicen, vamos a convivir, noche de películas, y toda la familia sentada, el papá 10 minutos de la película y bien dormido, la mamá hablando por teléfono y los hijos ahí, papá, mamá, pongan atención a la película, ¿va? Pero al menos mi papá, hubo un tiempo en el cual los tiempos de calidad eran de venir y, hijos, ¿saben? Me sorprende la historia de Noé. Y la revelación empieza. Y uno aprende. No les digo que hagan eso, cada quien en su familia, pero entienden lo que les quiero decir. Tiene que haber fe y no temor. Acompáñenme a 1 Crónicas 26:4. 1 Crónicas 26:4. El que lo tenga, diga amén. 1 Crónicas, se me olvidó. 1 Crónicas 26:4. Eso. Amén. Roberto, ¿ya lo tienes? Vamos a hacer algo. Léamelo. 26:4. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: los hijos de Obed-Edom, perdón, hermanos.
Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joab el tercero y el cuarto, Sacar el quinto, Natael el sexto, Amiel el séptimo, Isacar el octavo, Peaul, porque Dios había bendecido a Obededón. También de Samaías, su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Samaías, amén. Se me emocionó. Entonces, si podemos ver, ahora vamos a lo que es la presencia del Señor después de tener, porque dice que Obededón fue bendito 3 meses. Yo no me imagino qué habrá hecho la casa, pero llegaron con David y le dijeron: rey David, ya viste, Obededón fue bendito, fue multiplicado. Entonces vino David y después de temor dijo: yo quiero esa presencia. Y uno dice: ¿qué hubo? Andas diciendo que no y ahora sí, o sea, sí, te va. Pero dice el Señor, dice la palabra del Señor, que cuando le van a decir al rey David que Obededón y su casa es bendita, él quiere la presencia del Señor. Entonces viene él, y lo que te vengo a decir, entonces después de que vino el rey David a pedir el arca del pacto, nos podemos ver en la presencia en su palabra. Dice también de Samaías, su hijo, hicieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. El que tiene la Biblia siguiente, el 7. Los hijos de Samaías, Otín, Rafael, Obed, Alzabad y sus hermanos, hombres esforzados, asimismo Eliú y Samaquías. Todos estos, los de los hijos de Obededón, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres respetuosos y fuertes para el servicio. 62 de Obededón. 62 generaciones fueron benditas. Ellos no eligieron meter la presencia de Dios en su casa, fue Obededón. Pero cuando tomamos la decisión de aceptar al Señor y a cambiar, las generaciones traspasan. Y me encanta, si puedes subir un poquito más. Vamos a volverlo a leer. Ahí. Un poquito, 8. Ahí está. Todos los hijos de Obededón, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos, fuertes para el servicio. 62 de Obededón. Aceptamos la presencia y es para las generación tras generación. Entonces, si hoy tú en esta mañana decides aceptar y meter el arca de la presencia del Señor a tu vida y a tu casa, prepárate, porque las generaciones posteriores a ti serán benditas. Cuando fueron, y con eso voy terminando. No sé si tengo más tiempo. No sé, yo me emociono, pero aquí no estoy en mi casa. Sigo paro. Ay, ¿cuál es? Diga el pastor. Es muy importante entender que cuando nosotros tenemos la presencia del Señor, el Señor empieza a cambiar casa, empieza a cambiar familia, empieza a actuar. Y después a tal punto, y lo podemos ver en 1 Crónicas 26:8, donde dice que todos los hijos de Obededón fueron benditos. La casa de Obededón. ¿Cuántos quieren que sus hijos y nietos y bisnietos sean benditos? ¿Cuántos quieren que nosotros entendamos de que un legado, una descendencia nuestra en el Señor vale más?